Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Módulo Juicio de Amparo 1. Reto 2. Juicio de Amparo. Asesor Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Alumna Laura Jaimes Méndez. Matrícula 2500-4786. 26 de agosto del 2026. Antes de comenzar con los casos, es importante entender qué es la jurisprudencia. De manera general, podemos decir que la jurisprudencia consiste en los criterios establecidos por los órganos jurisdiccionales al interpretar y aplicar las normas jurídicas. Su importancia radica en que ayuda a determinar cómo deben entenderse determinadas disposiciones cuando existen dudas, diferentes interpretaciones o situaciones que requieren una solución jurídica. Además, la jurisprudencia contribuye a generar seguridad jurídica y a que casos semejantes pueden resolverse de manera uniforme. Ahora explicaré cada uno de los casos y posteriormente responderé los 5 planteamientos. En la primera pregunta se nos solicita identificar qué método de integración se utilizó para crear la jurisprudencia correspondiente al caso número 1. La respuesta es que el método utilizado fue la reiteración. Esto se puede comprobar porque la propia tesis señala expresamente que la facultad de atracción puede ejercerse cuando se solicita integrar jurisprudencia por reiteración. Pregunta número 2. También se determinó que la citación a la audiencia inicial no afecta por sí misma la libertad personal del investigado. La citación es considerada principalmente como una comunicación del juez para solicitar la presencia de la persona en una audiencia, aunque existe la posibilidad de ordenar una comparecencia forzosa si la persona no acude injustificadamente. Esta situación no ocurre automáticamente, es un acto futuro que depende de determinadas circunstancias. Por lo tanto, la simple citación no constituye por sí misma un acto de imposible reparación que permita promover el amparo indirecto. Finalmente, otro elemento importante fue la contradicción de tesis 141-2018, en la que diferentes tribunales colegiados habían sostenido criterios distintos. La primera sala resolvió en contradicción y estableció que el amparo indirecto es improcedente contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial. La tercera pregunta consiste en identificar en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso número 1 fue publicada durante la 9ª época en septiembre del 2011. En el caso número 2 pertenece a la 10ª época y fue publicada en diciembre del 2018. Finalmente, el caso número 3 corresponde a la 9ª época y fue publicada en diciembre del año 2000. De esta manera podemos identificar que los casos analizados pertenecen a 2 épocas diferentes del semanario judicial de la Federación.
En la cuarta pregunta analizamos para qué autoridades era obligatoria la aplicación de la jurisprudencia correspondiente al caso número 3. La tesis P/J 145/2000 fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que pertenece a la novena época. Para determinar su obligatoriedad debemos considerar el régimen establecido en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo que se encontraba vigente en ese momento. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte era obligatoria para diferentes órganos jurisdiccionales. Entre ellos se encontraban los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares, los tribunales judiciales del orden común de los estados y del entonces Distrito Federal, así como los tribunales administrativos y del trabajo, tanto federales como locales. Por tanto, estos órganos debían observar el criterio jurisprudencial cuando resolvieran asuntos en los que fuera aplicable. En la quinta pregunta se nos solicita identificar si en el caso número 1 se cumple con el requisito establecido respecto de los votos necesarios para su aprobación. De acuerdo con el análisis realizado, la respuesta es sí. La tesis J 102/2011 fue emitida por la primera sala de la Suprema Corte. En las resoluciones que dieron origen al criterio se registraron votaciones por unanimidad de 4 votos, mientras que la última resolución fue aprobada por 5 votos. Por lo tanto, de acuerdo con el requisito de votación señalado en el artículo 223 de la Ley de Amparo, el análisis realizado se considera que se cumple con el requisito de votación. Este punto nos permite observar que la votación de los integrantes de la Suprema Corte es un elemento importante para determinar la fuerza de los criterios establecidos por este órgano. En conclusión, el análisis de los 3 casos nos permite comprender que la jurisprudencia es una herramienta fundamental para la interpretación y aplicación del derecho, ya que proporciona criterios que permiten resolver de manera uniforme situaciones jurídicas semejantes. En el caso 1 se observa cómo la reiteración de un criterio puede contribuir a integrar jurisprudencia y generar certeza respecto de la interpretación de diversas disposiciones constitucionales y legales. En el caso número 2 demuestra que la jurisprudencia no es inmutable, pues puede ser interrumpida o modificada cuando los tribunales realizan una nueva reflexión sobre un problema jurídico o cuando existen criterios contradictorios que requieren ser unificados. Por su parte, en el caso 3, permite identificar que la jurisprudencia tiene una función muy especial para brindar seguridad jurídica, pues establece la manera en que deben interpretarse las normas sin convertirse por ello en una nueva ley. Por lo tanto, la jurisprudencia resulta útil para los juzgadores como para los abogados y las personas que intervienen en un proceso, debido a que permite conocer con mayor claridad cómo han sido interpretadas las normas en casos anteriores. Los 3 casos analizados muestran que la jurisprudencia contribuye a la certeza, unanimidad, coherencia y evolución del sistema jurídico mexicano, convirtiéndose en un elemento indispensable para una adecuada impartición de justicia. Por su atención, muchas gracias.